She-Hulk está a punto de llegar, y ya sea que te emocione o no, es tiempo de responder ciertas preguntas. ¿Qué podemos esperar de esta serie? ¿Cómo podría conectarse con los Cuatro Fantásticos? ¿Y qué importancia tendrá la aparición de Daredevil en ella? Bueno, si quieres estas y más respuestas, así como prepararte para la serie, este es el video que necesitas, donde repasaremos 12 datos y teorías que debes saber antes de ver She-Hulk, Defensora de Héroes. Trama y cuándo ocurre. Esta nueva serie de Marvel nos presentará a Jennifer Walters, una abogada soltera de 30 y tantos años que lleva una vida complicada. Sin embargo, esto cambia cuando comienza a sufrir transformaciones que la llevan a adoptar la forma de su primo Hulk como su versión femenina, lo que la lleva a enfrentar varios obstáculos para adaptarse a su nueva vida con super habilidades. Una gran duda que ha nacido a raíz de esta serie es en qué parte de la línea del tiempo se sitúa. Y es que el gran punto de discusión ha sido Hulk. Muchos pensamos que esta historia se desarrolla durante el blip cuando la mitad de la población del universo ha desaparecido, es decir, antes de Endgame. Y el mayor punto de referencia es que vemos tanto a Profesor Hulk como a su brazo completamente intacto, a diferencia de cómo este resultó después de la batalla en Endgame. De hecho, no sabemos cómo es que Bruce regresó a su forma humana en Shang-Chi. Sin embargo, más adelante cuando hablemos del origen de She-Hulk, entenderán por qué se sitúa después de su chasquido en Avengers Endgame. De una u otra manera, la serie presentará comedia, acción y apariciones de varios personajes importantes que lograrían que este show se convierta en uno de los favoritos de los fans. Villanos. Si bien en un inicio se pensó que la única y verdadera villana de la serie resultaría siendo Titania, con la llegada del segundo avance pudimos apreciar que habrá una amenaza más grande que She-Hulk deberá enfrentar. Pero no nos adelantemos. Para empezar, debemos hablar de Titania. Originalmente llamada Mary McFarlane, nació prematuramente en un suburbio de Denver, Colorado. A menudo se pasaba por alto a Mary como la más pequeña de sus hermanos y se sumergía en libros de fantasía. Creció poco a lo largo de los años, permaneciendo baja y flacucha en comparación con sus compañeros. Su única amiga real era Marsha Rosenberg, quien era igualmente impopular, en su caso por ser torpe y con sobrepeso. Constantemente burladas y humilladas desde la infancia, tuvieron que aceptar trabajos de baja categoría para sobrevivir. Mary se amargó por su dura vida y fantaseó con algo improbable a su favor, como ganar la lotería. Estas fantasías pronto se convirtieron en obtener superpoderes para ser admirada y vengarse de sus torturadores. Esto ocurrió durante las Secret Wars, cuando Mary tuvo mayor popularidad al engañar a su amiga sobre que ella era Spider-Woman, y a raíz de esto ser invitadas a una fiesta, en el cual su suburbio de Denver fue arrancado de la tierra y utilizado por Beyonder para crear el improvisado planeta de Battleworld. Asustadas y exhaustas, las dos jóvenes fueron encontradas por el Dr. Doom, quien buscaba reclutas para su ejército de supervillanos, por lo que les ofreció a las chicas la oportunidad de obtener poderes sobrehumanos y aceptaron la oferta de Doom. Este recreó a ambas mujeres utilizando tecnologías extraterrestres muy avanzadas ubicadas en la Doom base, que fueron impulsadas por inmensas energías de una feroz tormenta alienígena en el exterior. Capaz de usar la tecnología completamente como deseaba, Doom indujo habilidades metahumanas de alto nivel de un diseño específico y particular, mientras que Rosenberg, ahora conocida como Volcana, recibió una forma ardiente compuesta de plasma ionizado. McFarlane se volvió mucho más alta y musculosa que el promedio. Ahora tenía un nivel increíblemente alto de fuerza y durabilidad sobrehumana, pero el cambio también afectó su mentalidad. Donde Mary McFarlane había sido pequeña y tímida, la recién nombrada Titania era orgullosa y confiada, quizás hasta los extremos. Después de esto se enfrentó a She-Hulk y Spider-Man, perdiendo ambos combates, y al regresar a la Tierra se unió al equipo de Masters of Evil, asimismo desarrollando una longeva enemistad con Jennifer Walters. En la serie será un tanto distinto, ya que parece que ella ha adquirido sus habilidades por otro medio, y que su personalidad arrogante y creída se trasladará a una faceta de influencer, cosa que no se ha visto en los cómics. El cómo se enemistará con She-Hulk aún es incierto, pero por ahora debemos saber que es una villana importante en la historia de esta heroína, y a pesar de que parezca que en cierta parte de la serie pasará a ser una antagonista secundaria, creo que será interesante su introducción para esta historia. ¿Por qué aparece Wong? Según las imágenes del segundo avance, hay muchos villanos que aparecerán dentro de la serie, antagonistas que en su mayor medida han tenido un bajo perfil dentro de las historietas, y dentro de ellos destaca The Magician, quien parece estar en medio de una audiencia probablemente por el uso indebido de sus poderes sobrehumanos. En la serie se presentarán dos personajes diferentes con este nombre, por lo que podemos suponer que será la típica descendencia familiar de padre e hijo. En los cómics, el mago original fue uno de los enemigos de Hank Pym en sus años trabajando como Giant Man junto a The Wasp. De hecho, es apropiado que el mago original parezca coincidir con la edad de Hank Pym del MCU, como un superhéroe secreto de la Guerra Fría.
Luego está su hijo, que tomó sus poderes del Power Broker para enfrentar a Scott Lang, quien sucedió a Hank, y a su hija Cassie, quien en ese momento trabajaba como la superheroína Stinger. Este villano podría tener una conexión con el grupo llamado The Wrecking Crew, que son un trato de 4x1 único en la vida, que reúne a los 4 miembros de los villanos de la lista B respaldados por Asgardian para hacerse cargo de She-Hulk. En las historietas son dirigidos por Wrecker, quien obtuvo su poder de Loki después de derrotar a un dios asgardiano solo a través del poder de ser un idiota formidable. Loki recluta a Wrecker para enfrentarse a Thor y lo empodera con una palanca mágica. Wrecker luego construyó una pandilla que también está habilitada por la magia asgardiana, que consiste en Bulldozer con el casco mágico, Wrecker con la palanca mágica, Pile Driver con el guante mágico y Thunderbolt sosteniendo una bola de destrucción mágica. Se especula que en la serie estos poderes y su amenaza es lo que hallan a Wong aliarse con She-Hulk para detenerlos. Aunque pareciese que pueden ser simples villanos que Jennifer detiene, en realidad podrían convertirse en la amenaza principal de la serie, ya que incluso su poder los ha hecho enfrentarse dignamente a Thor en los cómics. Así que si Titania no es suficiente, creo que el Wrecking Crew sí puede serlo. El origen de She-Hulk. Anteriormente habíamos mencionado que el origen de She-Hulk sería importante para establecer la temporalidad donde se ubica She-Hulk en el MCU, pero primero repasemos su origen en las historietas. Mientras trabajaba como abogada en Los Ángeles, Jennifer recibió la visita de su primo Bruce, a quien no había visto en años. Él le reveló que se había convertido en Hulk y ella lo invitó a casa para que pudieran hablar de eso. En el camino, los agentes de Nicholas Trask, el jefe del crimen que había matado a la madre de Jen años antes, le dispararon y la hirieron gravemente. Ella había estado defendiendo a un gángster que había sido traicionado por Trask y había difundido el rumor de que tenía pruebas para incriminarlo, lo que llevó a su represalia. Bruce se defendió de los atacantes y luego irrumpió en el consultorio médico para tratarla. Al darse cuenta de que Jennifer iba a morir, Bruce le hizo una transfusión de su propia sangre, ya que no había otros suministros disponibles. Una vez con este proceso, las autoridades creyeron que Bruce podría estar detrás de este ataque, lo que lo obligó a escapar. Mientras tanto, los matones de Trask intentaron un segundo golpe a Jennifer, provocando la radiación gamma a través de las partículas en la sangre transfundida, lo cual volvió su piel verde y aumentó su tamaño a una gran escala, venciendo a sus atacantes. En la serie ya se ha revelado la gran diferencia que tendrá con respecto a este origen de los cómics, y es que tanto ella como Bruce se verán envueltos en un accidente de auto, lo que hará que ella se ponga en contacto con la sangre de su primo, y de esa manera provocar la transformación en She-Hulk. De hecho, esta es la respuesta de por qué se sitúa después de Endgame, ya que si vemos, Hulk se encuentra de forma humana y con el cabestrillo en su brazo lastimado, y una teoría que ha surgido es que a través de un dispositivo él ha estado inhibiendo los poderes de Hulk para mantenerse como humano, pero una vez que el accidente ocurra, él volverá a transformarse en Hulk y su brazo de alguna manera sanará, ya que si las imágenes de los trailers no están alteradas, él recupera la funcionalidad de esta articulación. En sí, este es el origen que se le dará como heroína, que si bien pareciese medio raro que simplemente con tener contacto con la sangre de Bruce ya se transforme, creo que es un acierto tomar esta libertad creativa para adaptar la historia del personaje. Amadeus Cho. También se ha especulado que en la serie podríamos ver al personaje de Amadeus Cho. Este en los cómics es un coreano americano nacido y criado en Tucson, Arizona. Demostró desde su infancia que era diferente. Era increíblemente inteligente para ser un niño tan pequeño y aprendió muchas cosas por sí mismo, llegando a ser muy culto y aumentando su ya notable inteligencia. Durante sus primeros años fue desarrollándose como genio hasta la etapa donde literalmente fue denominado como el 7º hombre más inteligente del mundo, que fue la misma donde perdió a sus padres y quedó completamente solo. Allí se encontró con otro genio incomprendido con un poder impresionante, Hulk, quien lo protegió porque lo consideró su amigo. Tiempo después llegó a descubrir a los Illuminati y su plan para exiliar al hombre increíble de la Tierra, lo que acabó con una confrontación entre ambos y con el joven regresándole los poderes a She-Hulk, quien en ese momento carecía de ellos. Tiempo después, Amadeus ayudó a Hulk cuando este se quedó atrapado con una peligrosa cantidad de un nuevo tipo de radiación que podría haber hecho que se fundiera y matara a innumerables personas inocentes. Usando nanocitos especiales, este absorbió los poderes de Hulk, convirtiéndose en un monstruo con poderes gamma y en el nuevo Hulk. Sin embargo, su inestabilidad emocional e inexperiencia en el control de su personalidad como el gigante verde lo llevó a tener múltiples episodios de caos y destrucción. En la serie se especula que él aparecería como un alumno de Bruce, a quien conoció durante los 5 años del blip y que también fue este quien lo ayudó a convertirse en Profesor Hulk, de manera que esta vez ayudaría a Banner a entrenar a Jennifer y en dado momento donde ella pueda perder sus poderes, él se los regrese y a su vez pueda adquirir un poco de esa energía para que se convierta en su alter ego de los cómics. Si bien su aparición no está confirmada, creo que es una buena oportunidad para introducir a este personaje dentro del UCM. Conexión con los Cuatro Fantásticos.
Otra teoría y rumor muy fuerte que ha surgido sobre la serie desde hace pocos meses es que en ella veríamos al actor Jason Segel interpretando a Ben Grimm, o mejor conocido como The Thing. Se dice que aparecería en los 3 últimos episodios y que luchará contra los Wrecking Crew y compartirá tiempo en pantalla con She-Hulk y Daredevil. Este indicio ya nos daría uno de los 4 miembros que veremos en el 2024 al inicio de la fase 6 de Marvel con la película de Fantastic Four. También se ha especulado que plantearía la conexión con el Doctor Doom por lo mencionado anteriormente sobre Titania, y que además relacionaría este proyecto con Wakanda Forever, donde los rumores sobre la aparición de este villano en la escena postcréditos han estado muy fuertes. Por ahora es incierto si The Thing aparecerá, pero creo que sería un paso muy importante para ir consolidando a uno de los próximos grandes equipos heroicos de Marvel. Otros villanos. Además de Titania, The Magician, el grupo de los Wrecking Crew y Abominación, de quien hablaremos más adelante, también tendremos la aparición de otros villanos en la serie. Tal es el caso de Frogman, que bueno, este primero adoptó una faceta villanesca, pero a lo largo de su historia ha sido más un héroe, y esto probablemente lo veamos en la serie. Para resumir, Vincent Patilio era un inventor que nunca había creado nada exitoso, pero fue hasta que ideó bombinas eléctricas que luego convirtió en un traje y se embarcó en una carrera desafortunada como el villano Leapfrog, que lo vio terminar en prisión. Fue entonces cuando su hijo Eugene encontró el traje y se embarcó en una lucha contra el crimen, lo que lo condujo a trabajar con héroes como los Vengadores. En la serie podría ser primero un villano secundario hasta que en dado momento de la serie se convierta en aliado. También en el segundo tráiler nos presentaron 2 villanos de muy bajo perfil, pero que tendrán cierta conexión con Daredevil. El primero es Matador, cuyo nombre real es Manuel El Oganto, quien cobró vida como un villano después de perder su lugar como el primer torero de España. En cuanto a la inteligencia, no tiene superpoderes reales, pero confía en su habilidad taurina altamente calificada para burlarse, pelear y derrotar a sus enemigos. El Oganto luchó contra Daredevil varias veces en sus primeros años, debutando en Daredevil número 5 de 1964, pero él no tiene su propia conexión directa con She-Hulk, por lo que parece que estaría tomando prestado más de uno de los enemigos menos conocidos de Matt Murdock para conectar su aparición. A quien también veremos es al Hombre Toro, quien es un híbrido de animales entre hombre y toro. También se le denomina como un minotauro. Conocido como William Torrance, fue originalmente un secuestrador que trabajaba para un científico loco que convertía a las personas en animales hasta que este lo obligó a someterse al procedimiento él mismo, convirtiéndolo en esta criatura. Al igual que Matador se enfrentó a Daredevil, y en el caso de la serie pareciese que ellos serían aliados hasta que la misma She-Hulk los enfrente y sea el diablo de Hell's Kitchen quien acabe con ellos. Pero antes de hablar de eso, debemos mencionar que en la serie también podría insinuarse la aparición de otros villanos en la historia de Hulk, como el hombre absorbente, quien en los cómics tiene una relación amorosa con Titania. También se ha pensado que por el regreso en específico del actor Tim Roth como Abominación, y que Marvel está tomando un poco más en consideración la película de The Incredible Hulk, se especula que podríamos ver al líder que ya se nos había ticiado su rol como villano desde dicha película, y que para el momento en que se sitúa la serie ya se supone que podríamos verlo como este antagonista. Si bien esto no es del todo fiable, no hay que descartar la posibilidad. Pero bueno, creo que ya es tiempo de hablar sobre Daredevil. Creo que una de las cosas más importantes de la serie y lo que realmente le levantó expectativa después de que no parecía tan interesante fue la aparición del querido héroe Daredevil en el segundo avance, que nos confirmaba el rumor que desde hace tiempo se estaba circulando. Incluso este surgió antes del estreno de No Way Home, cuando era incierto el regreso del personaje. En la serie apreciaríamos al personaje con su característico traje amarillo, que hace referencia al origen de este héroe dentro de los cómics, ya que esta fue su primera indumentaria. Esto ocurrió en el debut del personaje en 1964, cuando Stan Lee y Jack Bill Everett optaron por este diseño para el personaje, que combinaba el amarillo como color predominante y el negro, que luego se transformaría en rojo con una gran D en el pecho. Sin embargo, este look cambió en noviembre de ese mismo año, cuando el dibujante Wally Wood decidió darle un aspecto más parecido a un diablo, añadiéndole otra D cruzada en el pecho. En la serie esto puede indicar que, al igual que en las historietas, Matt está en sus primeros años como vigilante, y de hecho en Daredevil Born Again veríamos la consolidación de este personaje como héroe, por lo que en She-Hulk él sería un aliado para Jennifer contra villanos menores, y también podríamos verlo como abogado de algún caso, ya que en los cómics ambos personajes se han enfrentado en los juzgados. Si bien se dice que su aparición será bastante reducida, se espera que sea lo suficiente como para que los fans quedemos satisfechos.
abogada de superhumanos. Hablando de cómo se desempeña Jennifer además de ser She-Hulk, debemos mencionar su gran habilidad como abogada y defensora de la ley, que en los cómics es bastante importante para la historia del personaje y que se ve que en la serie también será de esa manera. Según nos cuentan los trailers, Jennifer será el rostro de una división que defiende los derechos de los superhumanos y su caso más importante será el de Emil Blonsky, o como nosotros lo conocemos, Abominación. Este personaje que regresó en Shang-Chi y que daría indicios sobre un nuevo enfrentamiento con Hulk. De hecho, si ponemos atención, pareciese que Wong visita a Abominación después de su pelea justamente en la película de Shang-Chi. Por ahora, el rol de Emil Blonsky no está muy claro, ya que no se plantea del todo como un villano, sino que más bien parece que se ve envuelto en temas legales por razones que no se especifican. También parece que Jennifer tendrá otros casos además de este, y como simple easter egg, nos presenta la prisión de máxima seguridad de Damage Control en forma de pentágono que vimos en el episodio 4 de Miss Marvel, como la instalación donde estos individuos superhumanos están cautivos. Este aspecto es fundamental para la historia de Jennifer Walters como personaje y parece que en la serie lo abordarán de una manera bastante interesante, tanto así que sus casos y las situaciones legales en las que se ve envuelta la llevan a cruzarse con el megapoderosísimo hechicero supremo Wong, que es el único que ha sostenido la fase 4 solo. Esto no es la fase 4, es la fase Wong del universo cinematográfico de Marvel. Y ya que estamos hablando de eso, es tiempo de que Marvel le anuncie la saga de Morbius, ¿no? Bueno, ya mucha pendejada, volvamos a lo importante. Nuevo proyecto de Hulk. Si bien durante mucho tiempo se pensó que el Gigante Verde nunca tendría un proyecto en solitario para él mismo, hace varios meses se rumoreó que Marvel estaría desarrollando una adaptación de la historia de World War Hulk que protagonizaría Mark Ruffalo y que al igual que The Incredible Hulk estaría dentro de la MCU. Y digamos que el tema de los derechos no sería ningún problema para Marvel, ya que recordemos que ellos tienen los derechos de producción para hacer aparecer a Hulk donde sea que ellos quieran, pero en caso de hacer una película en solitario o serie, deberían llegar a un acuerdo con Universal Pictures, ya que ellos serían los encargados de distribuir este proyecto, recordando que en el 2005 solo regresaron los derechos del personaje, más no sus derechos de distribución que quedaron en posesión de este estudio cinematográfico. En caso de que Universal se niegue a hacerlo, Disney podría tomar las riendas siempre y cuando le pague una compensación al estudio. Y ya hablando de cómo se conectaría She-Hulk con este nuevo proyecto, se dice que al final de la serie se presentará alguna razón por la que se desate la World War Hulk, recordando que en los cómics este motivo era la venganza de Hulk en contra de los Illuminati por aislarlo fuera del planeta. Cosa que en el UCM no podría ser justificada, primero porque no existen los Illuminati en este universo y además porque fue Hulk quien se fue a sacar después de la batalla en Sokovia. Si bien se espera que el proyecto se anuncie para la fase 6 en próximos eventos como la D23 o el Disney Plus Day este mismo año, aún hay que esperar si realmente el rumor era cierto, ya que para Marvel no es tan factible el desarrollo de un proyecto de este tipo. De hecho, este aspecto está relacionado con uno de los problemas de esta serie, que es misma comedia, pésimo CGI, el mayor inconveniente que surgió con la llegada del primer avance y que afectó en gran medida la expectativa de los fans fue el aspecto del personaje principal. En un inicio ya se había informado que She-Hulk sería hecha completamente de CGI en lugar de hacer la típica captura de imágenes a través del traje de motion capture que Marvel había utilizado antes de su exceso de efectos especiales. Si bien el look del personaje había sido tema de conversación y controversia, pronto saldrían a la luz denuncias de trabajadores pertenecientes a las empresas de efectos especiales asociadas con Marvel, donde se afirmaba que el estudio había cometido abuso laboral obligándolos a trabajar más de lo que debían con tal de terminar los proyectos. Y eso se ve bastante reflejado en películas como No Way Home, donde a metros se ve el CGI. No obstante, después de eso se evidenció una gran tendencia de Marvel a realizar la mayoría de sus películas y series con efectos especiales. Y un ejemplo claro es en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde los trajes de Mr. Fantastic y Black Bolt son completamente hechos de CGI. Fue hasta el lanzamiento de este tráiler que ya se comenzó a evidenciar una baja en la calidad de estos efectos, y que si bien Marvel prometió arreglarlos, la verdad es que es un gran indicativo de que en aspectos argumentales o de historia se puede estar bien, pero en la tecnicidad del asunto puede que no se esté tomando la importancia que se requiere. Además debemos hablar sobre la otra tendencia de Marvel por apuntar a un mercado más familiar y direccionar sus proyectos en géneros de comedia, y en She-Hulk será inevitable esto porque los cómics de este personaje son con este mismo género. De hecho, She-Hulk comparte con Deadpool que ella rompe la cuarta pared dentro de sus historias, y en la serie ya se evidenció que veremos eso, pero veremos si realmente esta comedia es suficiente para satisfacer a los fans o si se regresa a los mismos chistes innecesarios y ridículos que solo convierten a la serie en una adaptación paródica. Thor. Otros cameos.
Para finalizar, también se ha mencionado que la serie contará con una gran cantidad de cameos y apariciones dentro de la serie de personajes que ya conocemos. El más destacado será Daredevil, y junto con su regreso y más rumores lanzados, se piensa que también veremos a la Jessica Jones de Kristen Ritter regresando para esta serie y uniendo a su personaje al MCU como muestra de la introducción de otro miembro de los defensores de Netflix, y que ella operaría como investigadora para Jennifer en lo que respecta a sus casos. También con el regreso de Tim Roth como Abominación, se piensa que podríamos ver a la Betty Ross de Liv Tyler en la serie como un interés amoroso para Bruce, y también se piensa que el actor William Hurt alcanzó a grabar una aparición como el General Ross para la serie antes de su muerte en marzo de este año. Fuera de eso, se ha informado que la serie será el proyecto con más cameos en la historia del MCU, que se suponía que tenía que ser esta película. Pero bueno, por ahora debemos esperar qué nos tiene deparada la serie con sus apariciones sorpresa. Y bueno, eso es todo lo que necesitas saber antes de ver la serie. Es probable que esta serie se enfoque en ser una gran comedia para presentar los orígenes del personaje como debe ser y mostrar la esencia del personaje. Con múltiples apariciones de personajes y 9 episodios que rondarán los 30 minutos de duración, veremos si She-Hulk está a la altura de las demás series de Marvel. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like, y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la serie en los comentarios, y no se te olvide revisar más contenido de las series de Marvel que puedes encontrar en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.